primer seminario, Dairo ya nos contó un poco sobre qué es el CIP Colombia, cuáles son los objetivos del sistema, cuáles son los beneficios de participar en uno de estos sistemas y cuál es el mecanismo general de publicación que utilizamos. A partir de este seminario vamos a empezar a profundizar sobre diferentes temas que sabemos que son de su interés. Hoy vamos a hablar de qué datos sobre nuestra biodiversidad se pueden publicar a través del CIP Colombia. Y quiero que la retomemos a partir de esta diapositiva que ya muchos han visto, que son las cifras sobre los datos que se encuentran en el sistema, sobre los datos e información que tenemos. Entonces tenemos más de 8 millones en registros biológicos, los registros representan el corazón de lo que es el sistema. Después tenemos 52 conjuntos de datos de eventos de muestreo, 215 listas de especies. Colombia es uno de los países a nivel mundial que publica mayor cantidad de listas de especies, y no solo listas de especies en general, sino listas de especies de referencia, las cuales son muy importantes para la gestión. También tenemos fichas de especies, en este caso tenemos más de 4.500 fichas de especies publicadas. Para responder la pregunta de qué se puede publicar, pues primero tenemos que acotar un poco qué son esos datos que publicamos en el sistema. Digamos que en la biología hay un sinnúmero de datos que se pueden tomar, y seguro todos ustedes han estado involucrados en toma, manejo y análisis de datos. Pero en nuestro contexto, cuando hablamos de datos, que es el contexto de la informática de la biodiversidad y el contexto del CIP Colombia, siempre vamos a estar hablando de la unidad mínima de información que evidencia la presencia o ausencia de un organismo en un tiempo y un espacio específico. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de datos. Estos tres tipos de datos que estoy mostrando acá, los registros, los eventos y las listas, deben responder siempre a 5 preguntas principales. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Entonces, el qué viene siendo todo el eje taxonómico del organismo. Estoy hablando de una planta, estoy hablando de un animal, de una especie particular. ¿Quién? Ya habla un poco de quién está tomando ese dato, qué persona, qué investigador tomó ese dato, qué organización tomó ese dato. ¿Cómo? Hablamos de toda la parte del protocolo. Fue un avistamiento casual, tenía una metodología, un protocolo de muestreo explícito, estoy utilizando una parcela, red de niebla, etcétera. Cuando hablamos del eje temporal, podemos hablar de que un dato se toma o en un rango de tiempo, o puedo tener incluso una fecha y una hora específicas de cuándo se tomó esa evidencia. Y dónde, que nos habla de todo el eje, geográfico y espacial. Entonces, ¿dónde, en qué país, en qué departamento, en qué municipio, o incluso hasta tener unas coordenadas específicas de dónde es que tomé esta evidencia. Dependiendo del tipo de datos, si es un registro, un evento o lista, estas preguntas pues las vamos a responder con mayor o menor profundidad. También va a depender del alcance del proyecto con el cual se hayan tomado, o con el objetivo con el cual se hayan tomado estos datos. También va a tener que ver con la calidad del dato. Puede que lo hayamos tomado esos datos con un objetivo muy concreto, pero en el proceso se haya perdido parte de la profundidad de esos datos. Ese tema de calidad de datos es muy importante y ya lo abordaremos en otros seminarios. Listo, entonces si los datos son esa información, esa unidad mínima, cuando hablamos de información ya estamos hablando de un mensaje con un objetivo y con un significado claro. En esta cancha tenemos a las fichas de especies, que ya hablamos, ya no tenemos todas esas 5 preguntas que les mostraba antes. Acá ya solo nos importa el qué, nos importa una especie, un taxón específicos, y queremos tener toda la información descriptiva acerca de ellos. Y tenemos un quinto tipo, que es este de los metadatos. Este no lo había nombrado antes, pero este es un tipo muy importante porque es transversal a absolutamente todo lo que se publica en el CIP Colombia. Entonces, los datos son los datos de los datos o el contexto de los datos. ¿Cómo es esto? Entonces, estoy segura que todos ustedes han tenido que tener que ver con informe, toman datos y tienen que ver con un informe, o después, posteriormente, generan un artículo científico. Entonces, si nosotros nos encontramos unos datos sin contexto, sin información sobre qué proyectos se tomaron, sobre quién lo tomó, pues es más difícil entender qué podemos hacer con estos datos. En cambio, si tienen un contexto claro, es decir, unos metadatos claros, vamos a entender cómo se tomaron, para qué se tomaron, quién los tomó, y podemos encontrarlos también fácilmente.
hay unos elementos de los metadatos con los cuales estamos familiarizados. Por ejemplo, un metadato tiene un título, tiene un pequeño resumen que nos cuenta qué son esos datos, qué son esos registros, eventos, listas, etc. Por ejemplo, también tiene palabras claves que sabemos que son importantes para poder encontrar los datos en este mundo de información tan enorme que tenemos hoy en la era digital. Y algo también muy importante de estos metadatos es que nos dice quién los tomó. Y esto nos permite asegurar una adecuada atribución cuando se utilicen estos datos. Entonces tenemos una licencia asociada y tenemos una citación asociada. Entonces así aseguramos siempre la transparencia en el uso de esos datos. Listo, entonces acá hice un brochazo muy grande sobre los tipos de datos, ya voy a profundizar, pero me gustaría saber en este momento, con la información que tienen hasta ahorita, cuál es el tipo de datos e información principal que ustedes gestionan. Entonces en un momento van a ver la encuesta saliendo en sus pantallas. Listo, creo que ya les debió haber salido la encuesta. Tenemos un par de segunditos para que varios contesten y miramos qué pasó ahí. Listo, yo creo que ya podemos mirar los resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que que ustedes gestionan principalmente registros biológicos. Esto refleja bastante lo que veíamos en esas primeras cifras que les mostré, que principalmente el sistema tiene registros biológicos como su principal tipo de datos, de segundas eventos de muestreo, después listas de especies y muy poquitos fichas de especies. Vamos a ver, después al final volvemos a hacer esta pregunta, a ver si, a ver si esto cambia con la información que les vamos a dar. Listo, entonces, para explicarles con mayor profundidad, entonces vamos a utilizar este caso de estudio. Quiero que todos se imaginen por un momento que ustedes son amantes de los felinos, que hacen parte de una asociación suramericana para el estudio y conservación de estos animales, y a ustedes les ha correspondido encargarse de toda la investigación que se hace desde Colombia, y particularmente en este parque nacional que vemos que acá hay como unas 3 especies de felinos, vemos un parque que tiene diferentes zonas de intervención, diferente vegetación, y vamos a empezar a tomar datos en ese parque. Listo, entonces primero vamos a imaginarnos que vamos a tomar registros biológicos. ¿Y qué es un registro biológico? Que creo que todos ustedes están bastante familiarizados por la respuesta que tuvimos durante la mini encuesta que acabamos de hacer. Y los registros biológicos son normalmente especímenes conservados en colecciones biológicas u observaciones de organismos registrados en el campo. De esas 5 preguntas que habíamos visto, entonces acá el qué es la pregunta que más nos interesa. Las 5 son importantes y los datos tienen que responder a estas 5 preguntas, pero acá el qué es lo más importante. Entonces yo me voy al parque natural asumiendo que estos felinos se dejan ver fácilmente y hago un recorrido libre para tomar los datos de cuáles son los individuos que se encuentran en este parque. Entonces, si traduzco esa búsqueda rápida de esos felinos en el parque, lo que yo voy a ver es que cada uno de los individuos que están ahí, que están en esa área específica, se van a convertir en una fila dentro de una tabla de datos. Entonces vemos que tenemos un felino de 3 individuos de la primera especie, otros 3 individuos de la segunda especie y 2 individuos de una tercera especie. Entonces así es como yo voy a traducir en una tabla estos registros biológicos.
Esto es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en colecciones biológicas, cuando se hacen inventarios rápidos. Acá el quién, cómo, cuándo y dónde puede variar mucho. Esto pasa particularmente en las colecciones biológicas, que las fuentes de información son diversas, entonces las metodologías con las que se toma el individuo, el registro del individuo, pues no son las mismas en todos los casos. Acá puedo tener diferentes protocolos de muestreo o no tener un protocolo de muestreo en lo absoluto, simplemente puedo hacer búsquedas libres. Esto pasa bastante, por ejemplo, con los datos que provienen de ciencia ciudadana, ¿no? Que yo voy caminando, me encuentro alguna observación que encuentro interesante y hago un registro. Entonces, lo más importante ahí es que estoy haciendo un registro de un determinado organismo y tengo diferentes profundidad en cómo respondo quién, cómo, cuándo y dónde. Pongamos otro ejemplo, un ejemplo más real. Tenemos aquí los datos del herbario Federico Medem de Bogotá. Este es un ejemplo muy bonito porque la colección ha logrado ser tan detallado como es posible. Y este es un mensaje importante. A pesar de que acá nos importa más el qué del organismo, podemos ser tan detallados como lo necesitemos y también como los datos lo permiten. No todos los datos permiten el mismo nivel de detalle. Entonces aquí ustedes ven los más de 100.000 registros biológicos que tiene este herbario. Muchos de ellos tienen coordenadas, entonces podemos tener un ejercicio de espacialización como lo que pueden ver en el mapa. Hay registros distribuidos en toda Colombia y más allá de Colombia. También puedo tener medidas cuantitativas y medidas cualitativas asociadas a esos registros biológicos. En la imagen ustedes ven el caso de una especie particular, donde tenemos información de la forma de crecimiento, el tipo de hoja, eso son medidas cuantitativas. Después tenemos información de unidad foliar, área foliar, que son medidas cualitativas. Estas se pueden haber tomado en campo o tomar a posteriori en la colección. Y se pueden asociar a los registros biológicos, haciéndolos mucho más ricos en información. También aquí tenemos un ejemplo de digitalización de este herbario, como muchos en el país han empezado a digitalizar sus lexicados y podemos asociar información multimedia y encontrarlos en el mismo conjunto de datos de registros biológicos. Entonces es un ejemplo muy completo. ¿Qué otras acotaciones me gustaría hacer sobre registros biológicos? Y con la idea que quiero que se vayan, es que prácticamente toda la información asociada a esos registros biológicos es publicable. Hay cosas que a veces no son tan obvias, por ejemplo, tenemos en el caso de las colecciones, pues es muy obvio cuando es con especímenes preservados, pero también tenemos la posibilidad de publicar información de especímenes en colecciones que están vivos. Entonces pongo este ejemplo de este conjunto de datos de Corpogen. Ellos hicieron una revisión de los microorganismos asociados a los frailejones y aislaron diferentes cepas y las tienen conservadas en vivo. Entonces tenemos el caso de una colección viva. También los microorganismos nos sirven para ejemplificar que no todo lo que se registra se hace a nivel de individuo, realmente solo lo macro realmente lo cuantificamos a nivel de individuo, pero microorganismos pues tenemos otro tipo de cuantificación, también algunos recursos hidrobiológicos o invertebrados acuáticos pues no se pueden cuantificar como individuos, por ejemplo corales. Entonces, por eso muchas veces hablamos de organismos y no de individuos y esas diferentes formas de cuantificación pues caben dentro de lo que se puede publicar. La evidencia puede ser directa o indirecta. Entonces en el caso de los felinos que les mostraba ahorita, pues va a ser muy difícil que nos encontremos un felino cara a cara y que sea esa forma de hacer el muestreo. Probablemente lo que tengamos es evidencia indirecta. Vamos a tener información de rastros, de huellas, pelos, heces, etc. Entonces yo puedo tener tanto la evidencia directa si vi ese organismo en campo o evidencia indirecta como muestras que también me dicen que ahí está o no está ese organismo. De esas evidencias también lo que es bien importante son los datos moleculares. Cada vez tenemos mucho más información de datos moleculares que se está copiando. Digamos que la forma en que lo hacíamos normalmente es, yo ya teniendo un organismo, que lo estoy viendo, que lo tengo en mis manos, tomo una muestra de tejido y después tengo una muestra de ADN para después secuenciar. Pero también podemos hablar de que ahora tomamos datos ambientales, tomamos datos de metagenómica, de metabarcoding, donde no estamos en contacto directo con ese organismo, sino que la evidencia se toma a partir del ADN ambiental que estamos encontrando. Ese tipo de información también se puede publicar.
Ahora, la idea es que no vamos a competir con los sistemas existentes como Bolens y CBI. La idea es que lo que hacemos es unir y ser puente entre la información que tenemos del organismo con la información genética y molecular que también podemos encontrar en otros tipos de bases de datos. Entonces, lo que hacemos es aunar esfuerzos y no generar duplicidad. Otros ejemplos muy rápidamente para que vean la diversidad de registros biológicos que podemos tener. Tenemos aquí el primer ejemplo, que es la Colección Nacional de Palmas de Colombia. Es también un ejemplo de una colección viva. Es bien interesante porque tenemos palmas, esa colección tiene palmas de diversas partes del país, pero todas se encuentran dentro del jardín botánico. Tenemos un segundo ejemplo de aves acuáticas de Meta y Casanare. Entonces acá tenemos una localización muy específica y un grupo biológico muy específico del cual tenemos registros biológicos. Tenemos también el ejemplo de inventarios de flora y fauna en el Casanare. Nuevamente tenemos una zona geográfica muy específica donde se están tomando datos, pero ya tenemos los grupos biológicos que nos interesan son mucho más amplios, es fauna y flora. Entonces esto también sería perfectamente el caso de lo que podemos tener en inventarios para impactos de estudios ambientales. Listo, entonces con eso terminé registros biológicos, vamos a pasar a eventos de muestreo. Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo no en el chat, sino en la opción de Q&A, que ahí es donde podemos irlos respondiendo. Listo. En el caso de eventos de muestreo, vamos a hablar siempre de datos a partir de estudios con una metodología clara en un tiempo y espacio específico. Entonces estamos hablando de monitoreos a largo plazo, de transectos, de parcelas permanentes y de fototrampeo. Aquí las preguntas que más profundidad van a tener es el cómo, el cuándo y el dónde. Si yo no puedo responder alguna de esas tres preguntas, ya deja de ser un evento muestreo y solo serían registros biológicos, que está bien, simplemente son tipos distintos. Entonces, el cómo es el protocolo, recuerden que es el protocolo. Para los eventos de muestreos tengo que tener un protocolo muy claro y que sea replicable. Tengo que tener un tiempo específico en que se está haciendo ese muestreo o varios tiempos específicos en los que voy a hacer, pero están claramente determinados a priori. Y el dónde, un área específica. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de los felinos, tenemos el mismo parque, pero en este caso ya nos dimos cuenta que si nos vamos a ir a caminar el parque, pues no nos vamos a cruzar con esos felinos. Entonces decidimos poner unas parcelas donde vamos a hacer un muestreo con cámaras trampa. Entonces tenemos 3 parcelas aquí que hemos nombrado E1, E2, E3. Esos hacen referencia al evento 1, evento 2, evento 3, en un espacio y en un tiempo determinados. Y solo en esas zonas es donde voy a hacer el muestreo. Entonces, si yo traduzco esa metodología que estoy aplicando en campo, lo traduzco a una tabla de datos, lo que voy a ver es que cada fila en mi tabla de datos va a ser un evento. Y yo voy a ser tan descriptivo como pueda sobre ese cómo, cuándo y dónde de ese evento específico, en este caso de esas 3 parcelas que tenemos en nuestro ejemplo. Y una vez ya tengo la información del evento, ahí sí, en cada evento voy a tomar los datos de los registros biológicos, de la evidencia de esa presencia o ausencia de los organismos. Entonces aquí en esa tablita lo que van a ver es que justo ninguno de esos 3 eventos coincidió con el área de distribución del parque de esa tercera especie, esa especie como ese felino como moteado que tenemos ahí. Entonces lo que podemos ver es que también podemos empezar a hablar de ausencias. Entonces, por ejemplo, si yo a priori sé que yo esperaría tener esas 3 especies de felinos en mi parque y las estoy buscando específicamente en el momento en que yo no encuentro esa especie, pues yo lo que tendría no es una falta de datos, sino que tengo un dato adicional, solo que ya no lo llamo presencia, sino lo llamo ausencia. Y esto puede ser también una fila adicional en esos registros y es una información muy valiosa. Como les decía, la parte el cuándo también es muy importante. Entonces, en nuestro ejemplo de los felinos, si yo quiero comparar los datos que estoy tomando en ese mismo parque natural que he tomado en diferentes años o en diferentes décadas, y además los quiero comparar
con lo que están haciendo todos mis pares en toda Sudamérica, que todo el muestro que están haciendo felinos, pues entonces si yo tengo una temporalidad muy clara, pues lo voy a poder hacer fácilmente, hacer todos estos estudios comparativos. Y acá lo que quiero mostrar es que podemos tener diferentes tiempos. Entonces puedo tener un año 1, un año 2 y un año 3 de muestreo, y en este caso la combinación de dónde está la parcela y de cuándo se hizo el muestreo nos van a determinar eventos de muestreo distintos. Yo sé que esta es como uno de los tipos de datos más complejos, pero pues también nos permite tener información muy profunda y que también puede generar múltiples cantidades de usos. Listo. Volvámoslo un poquito más real para ser más claro sobre qué estamos hablando. Por acá tengo un ejemplo de cámaras trampa, donde se hizo un monitoreo de aves, en este caso del Instituto Humboldt. Entonces lo que tenemos son 147 eventos. Cada uno de esos 147 eventos corresponde a una cámara trampa que se puso en diferentes partes del país. Entonces ahí tenemos el evento. Y cada una de esas cámaras trampa, en conjunto, se recopilaron más de 10.000 registros biológicos. Adicionalmente, los investigadores de este conjunto de datos pues tomaron información abiótica del evento, como temperatura y fase lunar, que era relevante para el estudio que estaban haciendo. Entonces, miremos acá en esta tabla de la derecha, ustedes van a ver que hay un elemento que se llama Event ID, que es parecido a ese ID evento 1, 2 y 3 que les estaba mostrando en la diapositiva anterior. Y ese evento sucedió el 22 de febrero del 2015. Entonces, ¿el cuándo? El cómo fue a través de fototrampeo. Y además puedo agregar que todos los registros biológicos que tomó esa cámara trampa de aves fueron 732 registros biológicos. Entonces yo puedo tener anidados mis registros biológicos en un evento que se hizo con una metodología particular. Cosas importantes para resaltar de los eventos de muestreo. Bueno, ya lo dije un poco, el tema de las ausencias. Todos los que trabajan con distribución de especies, de modelación de nichos, saben que las ausencias son el dato más ausente, irónicamente. Y si todos publicáramos esas ausencias, pues facilitaríamos muchas aplicaciones para entender cómo es la distribución de las especies. Entonces, recuerden, las ausencias se pueden publicar. ¿Qué más? Tenemos datos geográficos detallados, ya no solo a nivel del registro biológico, sino a nivel del evento. Entonces, dentro de mi metodología, pues tenemos parcelas, transectos o diferentes tipos de polígonos, y la especificidad de esas parcelas y esos transectos, el punto donde empieza, el punto donde termina, todas esas coordenadas a nivel de evento también las podemos publicar, y adicionalmente pues tenemos las coordenadas puntuales de cada uno de los registros de esos organismos que hemos encontrado durante nuestro muestreo. Entonces tenemos ya dos niveles de datos geográficos con los eventos de muestreo. Tenemos medidas bióticas, abióticas. En el ejemplo de aves que acabamos de ver, pues tomaron, por ejemplo, temperatura y fase lunar, pero yo puedo también tomar humedad relativa, tipos de suelos, todo lo que sea asociado a esas parcelas o a esos eventos que yo esté estableciendo. Entonces, aumento la profundidad de la información. Y eso adicional a las medidas bióticas que pues ya vimos que podemos tomar con los registros biológicos, como altura, DAP, peso, etc. Y muy importante, pues que tenga unas metodologías replicables en los eventos de muestreo. Entonces, si alguien va a mirar mis datos y desea ir a replicar exactamente lo que yo hice, pues lo va a poder hacer porque tenemos unas metodologías muy claras. Unos ejemplos rápidos. Tenemos acá un conjunto de datos del INVEMAR, que es de composición y distribución de fitoplancton en el Caribe colombiano. En este caso, cuando hablamos de datos marino-costeros, casi que el 90% de las veces vamos a hablar de eventos de muestreo. Entonces, cuando se toman datos marinos, normalmente tienen que ser unas metodologías muy bien estructuradas para poder hacer la toma de los datos. En este ejemplo tenemos 10 eventos que recopilaron 322 registros de fitoplancton. En el caso de datos marinos, también ese es un poco más estricto en la documentación y hay mayores recomendaciones al respecto que pues, después las podemos ver en otro espacio.
Tenemos otro ejemplo de Alas del Arroz, que es un proyecto de Calidris, donde en diferentes fincas arroceras pues hacen un monitoreo continuo de aves. En algunas fincas lo han hecho una vez, en otras fincas donde han podido continuar con el monitoreo tienen múltiples eventos de muestreo en el tiempo en la misma finca. En este conjunto de datos pues tienen 229 eventos y han recopilado más de 9.000 registros biológicos de aves asociados a estos cultivos de arroz. Listo, con eso ya hablamos de registros biológicos, de eventos de muestreo, ahora vamos a pasar a listas de especies. En las listas de especies estamos hablando siempre de nombres científicos o taxones que se agrupan por alguna característica, ya sea por el grupo biológico, por su distribución geográfica o por su distribución temática. Entonces, ya que hemos analizado los datos de esos felinos en ese parque hipotético que estamos usando de ejemplo, entonces vamos a hacer una lista de especies. Acá el qué vuelve a ser lo más relevante. Entonces, si yo traduzco lo que yo he visto en mi parque y lo traduzco en una lista de especies, yo ya no voy a poner en esa lista cada uno de esos individuos que me encontré o cada uno de los eventos que utilicé para encontrarlos, sino que pongo cada una de las especies o taxones únicos que estoy encontrando. En este caso vamos a tener una tabla con solo 2 filas. Cada especie va a ser una fila en esa tabla. Entonces por eso es el que es importante. Ahora, yo sé que el nombre es listas de especies y eso puede confundir un poco. No solo estamos hablando de especies. Entonces pueden ser taxones. Yo puedo tener una lista de géneros, puedo tener una lista de familias. Lo importante es que esos nombres o taxones sean únicos. Y muy interesante tenemos con las listas de especies es que aquí ya no solo confiamos con esa evidencia que se está tomando, directa o indirecta, que se está tomando en campo, sino que tenemos muchísimas más fuentes a partir de las cuales podemos construir estas listas de especies. Entonces tenemos los eventos de muestreo, los de registros biológicos, avistamientos directos en campo y también tenemos información de literatura. Entonces a partir de todas estas fuentes yo puedo recopilar esa lista de especies. E incluso hay listas que pueden combinar diferentes tipos o solo usar un tipo de fuente de información. Yo también podría generar una lista solo a partir de información de literatura, porque lo que nos importa es el quién, ¿no? El quién, cómo, cuándo, sí nos importa, pero pasa como a un segundo plano y de hecho, pues lo cubrimos realmente con los metadatos. El quién, pues se vuelve ya no quién tomó el dato, sino quién recopiló la lista, esta lista de especies, cómo, pues la metodología, utilizó literatura, información de colecciones biológicas, criterio de experto, y el cuándo, pues se refiere a el cuándo de esa lista específica y no como tal de la evidencia de los especímenes. Ejemplos, pues tenemos bastantes y bastante interesantes. Entonces, los primeros grupos de listas que quiero resaltar son las listas de referencia, que son listas que están hechos con un rigor científico particular por grupos de expertos, por asociaciones y se basan en múltiples fuentes de información donde hayan especímenes testigo que den evidencia de que ciertas especies pues, se encuentran distribuidas en Colombia. Entonces, tenemos, por ejemplo, la lista de referencia de aves por la Asociación Colombiana de Ornitología, por la ACO. Tenemos también el catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Esta lista de referencia está fresquita, salió la semana pasada, hicimos el lanzamiento, a pesar de que la lista pues ya estaba publicada por la Universidad Nacional desde el 2016 y se podía consultar en línea, hasta ahora se integró al CIP Colombia y esto lo que nos facilita es un mayor nivel de interoperabilidad, de que haya más visibilidad y que se pueda utilizar más fácilmente. Tenemos también la lista de referencia de mamíferos de Colombia por la Asociación de Mastozoología, la lista de peces de dulceacuícolas por la Asociación Colombiana de Ictiólogos y tenemos la lista de referencia de especies amenazadas, que esa ya la publica el Ministerio. Y en esta hago una acotación. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que ver el PDF de la resolución de especies amenazadas y han tenido que transcribirlos múltiples veces para poderlo utilizar. Pues no lo tienen que hacer más, ya está en una forma digitalizada, accesible, entonces ustedes pueden consultarla directamente a través de la lista de referencia que está publicada en el CIP Colombia.
¿Qué más sobre las listas de especies? Las listas de especies también son una herramienta de gestión. Más allá de esas de referencia, que son como el top de lo que tenemos en listas, también hablamos de que esas listas nos pueden ayudar a gestionar la información que tiene cada una de las entidades de ustedes. Esto les pasa a muchas autoridades ambientales, por ejemplo, que cada tanto y de manera muy frecuente reciben un oficio que les está diciendo, oiga, necesito saber cuáles son todas las especies amenazadas que se encuentran en la jurisdicción de X autoridad ambiental o cuáles son todas las especies endémicas de este departamento. Hay preguntas muy frecuentes que se hacen sobre quiénes están en esos territorios o quiénes están bajo ciertas temáticas de uso, conservación y amenaza. Entonces, al tener unas listas que ya recopilan esta información, pues yo puedo gestionar esa información rápidamente, de manera estructurada, consistente, y los puedo ir también actualizando en el tiempo. Entonces, acá tenemos unos ejemplos como de esas listas que pueden servir como herramientas de gestión. Por ejemplo, la lista de fauna que se encuentra en la jurisdicción de Cornare. También tenemos una lista de corpochivor de todas las especies forestales no maderables, una lista de Omacha, acá donde está una información de tortugas amenazadas, y otra de parques nacionales del área de Tinigua. Estos son solo algunos ejemplos, como les comentaba, tenemos más de 215 listas, pero es para que vean como el potencial que tienen como herramienta. Precisiones sobre las listas de especies, pues bueno, ya vimos que pues, pueden generarse a partir de múltiples fuentes de información y esto las hace bien interesantes. Sin embargo, si las listas se derivan a partir de registros generados por la misma entidad, lo que se recomienda es que también se publiquen los registros biológicos y no solo las listas, porque ahí estamos perdiendo profundidad en la información, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestras 5 preguntas? Entonces las listas se enfocan más en el qué. Entonces, si yo dejo de publicar registros biológicos por publicar una lista y solo me quedo con el qué y no tengo el cuándo, dónde, cómo, pues estoy perdiendo un poquito el potencial de esos datos. Entonces, lo recomendable es siempre publicar también los registros biológicos que estén asociados a esas listas de especies, si es que pues, los registros biológicos fueron tomados por ustedes. Listo. Finalmente ya este es el último tipo de datos que tenemos. El último tipo de datos que tenemos son las fichas de especies. Este es un tipo de datos muy bonito. Acá estamos hablando de información descriptiva de las especies y su historia natural. Lo que están viendo en pantalla es el ejemplo de la ficha de un tigrillo. Entonces pues tenemos información que nace a partir de esos datos, a partir de información muy científica, pero se traduce en un mensaje al alcance de un público mucho más amplio, ya no solo la comunidad científica, sino diferentes personas que puedan estar simplemente curiosas por la biodiversidad del país. Normalmente las fichas pues tienen una fotografía, como lo ven en la imagen, tienen toda su información taxonómica, pero tienen otra información como descripción, como historia natural, si son invasores, pues tienen información de si son invasoras, información del hábitat, distribución, sobre su dinámica poblacional, usos, manejos, conservación, y también, como les contaba, toda la información de metadatos de quién es la persona o quiénes son las personas que están generando la información de esa ficha y pues cómo se debería citar. Acuérdense que eso es como un tema de las licencias y la citación es muy importante cuando estamos hablando de datos abiertos. Listo. Las fichas de especies son las que pueden encontrar normalmente en nuestro catálogo en el catálogo de la biodiversidad y pues es uno de los portales más consultados en el CIP Colombia porque tiene esta riqueza descriptiva y narrativa que pues, permite cautivar muchísima más gente. Listo, entonces con eso terminé de hablar de los tipos de datos e información que se pueden publicar a través del Colombia, registros biológicos, eventos de muestreo, listas de especies, fichas de especies y metadatos transversales a esos 4 tipos. Entonces ahora lo que quiero es ver si con esta breve explicación que les di, de pronto cambió su idea sobre cuál es el tipo de datos y o información principal que cada uno de ustedes gestiona. Entonces va a volver a salir una encuesta en pantalla y quiero que vuelvan con la información que ahora conocen, vuelvan a evaluar cuáles son esos tipos de datos que ustedes gestionan.
No se preocupen si a todos no les sale. Lo que quiero es que tengamos como una idea general. Listo. Entonces, compartamos las respuestas para que todos los puedan ver. Listo. La distribución general se mantiene igual. En su mayoría registros biológicos, después eventos de muestreo, después listas y después fichas. Por acá me comentan por el interno que efectivamente bajó un poquito registros biológicos y subió eventos de muestreo. Esto era un poco lo que esperaba ver, aunque lo esperaba ver en una tendencia un poco mayor. Eh, Aquí el mensaje que quiero darles es que la mayoría de los datos se toman de forma muy juiciosa. Sabemos que todos ustedes son muy juiciosos y por lo general tienen unas metodologías muy, muy claras. Entonces, todo lo que se publica como registros biológicos, realmente sí son registros biológicos, pero están asociados normalmente a unos eventos de muestreo porque ustedes van a campo con unas metodologías claras, unas metodologías muy claras. El hecho de que ustedes lleven ya un equipo específico a campo, que ustedes establezcan cuáles son las que van a muestrar, pues eso hace que ya sea un evento. Entonces, ya que tienen esto en mente, la próxima vez que tomen datos, pues traten siempre de mantener esa información de todos ese detalle de su protocolo, llevarlo también a la digitalización y a una posterior publicación de los datos, esta información que es tan valiosa. Listo. Antes de que entremos en las preguntas del público, quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuáles de los siguientes datos que van a ver en la siguiente encuestica creen que se pueden publicar a través del CIP Colombia? Este caso es respuesta múltiple, entonces pueden seleccionar todos los datos que ustedes crean que sí se pueden publicar. Ya les debió haber salido en pantalla. Listo, yo creo que ya podemos mostrar los resultados. Perfecto. Listo, entonces la primera dice, ¿ustedes creen que se pueden publicar datos históricos antes de 1800? Está como que hubo bastantes dudas. La respuesta es sí. Todos los datos históricos se pueden publicar y es muy importante publicarlos pues para poder tener eventualmente una comparación temporal de cuál ha sido, cómo ha cambiado el inventario sobre la biodiversidad a través del tiempo. Entonces, algunos de ustedes pueden tener, no sé, datos que colectaron hace 10 años para su tesis o para algún proyecto y nunca se publicaron. Los pueden publicar a la fecha, no hay ningún problema, o si tienen datos de colecciones, que es lo más común que tengan información histórica, pues se puede publicar. Entonces, realmente la respuesta es sí, cualquier tipo de dato histórico, siempre que ustedes sean los custodios de esos datos, los pueden publicar. Listo, después tenemos registros obtenidos de recopilación de literatura, eh, una, como 151 personas dijeron que estos datos sí se podían publicar y la respuesta es sí, pero lo importante es saber el cómo. Entonces, se pueden publicar como listas de especies, como vimos en los ejemplos, más no como registros biológicos. Entonces, no es que yo haga una recopilación de literatura, identifique cuáles registros están en esa literatura y después los publica, no, eso digamos que no sería adecuado. Lo adecuado sería hacer recopilación de literatura para generar una lista de especies sobre esos organismos de interés en un área o espacio o temática específica. Después tenemos, y creo que ahí la pregunta
no quedó bien documentada. Tenemos registros de individuos identificados a nivel, quedó incompleta. Esta pregunta realmente era registros de individuos identificados a nivel de familia. Entonces resulta que muchas veces por el tipo de organismo o por el tipo de evidencia que tenemos de ese organismo, pues no siempre es posible llegar a especie. Sí, es lo ideal, es lo que siempre queremos llegar, encontrar cuál es esa especie, pero si no llegamos ahí, no hay problema. Nosotros lo que recomendamos es que por lo menos esté a nivel de reino. Lo mínimo es que esté a nivel de reino, pero incluso tenemos unos casos donde no se puede. Casos donde no se puede, por ejemplo, cuando estamos hablando de paisajes sonoros, donde tenemos todo un paisaje sonoro que se puede publicar como un evento de muestreo, pero yo ya no estoy identificando específicamente cuáles estén ahí. Bueno, por acá me escriben que si se ve completa, si se ve completa la pregunta, creo que es solo cuestión de mi pantalla. Entonces, perfecto, sí. Pueden publicar registros a cualquier nivel de identificación. Recuerden que todas las publicaciones a través del CIP Colombia se pueden actualizar. Entonces, si en este momento yo tengo una identificación a nivel de familia y en el futuro llegó un curador y me dio la identificación a nivel de especie, yo puedo actualizar esa publicación y ponerle posteriormente la identificación a especie. La siguiente era eventos de muestreo que aún no se han identificado los registros claramente. Entonces era un poquito lo que les contaba ya sobre los sonidos ambientales. Sí se pueden publicar, entonces si no tengo claramente registros, sí se pueden publicar, siempre y cuando pues estén publicados como un evento de muestreo y la información del evento de muestreo esté clara. Lo ideal es que tengamos los registros biológicos, pero pues digamos que cada vez tenemos nuevos tipos de datos y vamos viendo cómo se manejan esas posibilidades de información. Colecciones biológicas sin datos geográficos. Acá solo 76 dijeron que sí se podían publicar. Entonces, lo ideal es que tengamos información geográfica, sin embargo, hay colecciones, y pasa con los datos históricos, como hablábamos al principio, pues que no van a tener esta información. Los primeros colectas científicas, pues ni siquiera existía el GPS, las prácticas recomendadas era simplemente poner una información textual, eso sí, localidades muy descriptivas, pero no habían coordenadas. Entonces, por lo menos deberíamos tener en qué país, en qué país se encuentra ese espécimen, y posteriormente yo podría hacer un trabajo de georreferenciación para recuperar mayor información geográfica, pero sí se puede. Si hay información histórica que está incompleta, también se puede publicar. Por acá dicen que si país es una información geográfica, sí, claro, país es una información geográfica, es lo que recomendamos, que tenga como el mínimo, pero digamos que todo se podría publicar incluso sin esa información, si es información histórica de la colección, porque es información bien relevante. Listo, entonces con eso terminamos las preguntas que les quería hacer como para que discutiéramos esos puntos que son frecuentes. Y esto ya para cerrar, para que continuemos con las demás preguntas que están en QA, pues recordarles que todos estos tipos de datos, más allá de si son listas, registros, eventos, pues que todos estos datos son la base para la toma de decisiones sobre biodiversidad. Entonces, independientemente de los datos que ustedes estén tomando, pues recuerden que son muy valiosos para que otras iniciativas nacionales y globales, como generación de modelos de distribución, evaluaciones y acuerdos internacionales, se puedan llevar a cabo. Listo. Muchísimas gracias.